Pablo, el apóstol sufriente, ¿no? El apóstol sufriente es la idea del estudio que tendremos hoy día. Pablo se va a colocar a sí mismo como el que continúa el ministerio que que Jesucristo había iniciado. Él funda la iglesia hablando de Jesucristo, evidentemente, y Pablo edifica sobre el fundamento de Cristo, y por eso es que él se considera una extensión de este ministerio, y a su vez él es quien deja el escafete para la siguiente promoción de discípulos, y a su vez es lo que se espera que se perennice a través de los siglos por los diferentes cristianos que habemos vivos, evidentemente. Así que tenemos un encargo, ¿no? Nuestro encargo es seguir con el ministerio de Jesucristo, y para eso Pablo está anhelando, deseando que haya madurez cristiana. Solo se logra la madurez cristiana cuando Cristo es forjado en el corazón de las personas. Y de ahí pues la pregunta del día de hoy para ti: ¿estás dispuesto a que Cristo sea forjado en tu vida? ¿Estás dispuesto a que Cristo realmente sea perfeccionado en tu corazón? Porque eso amerita morir a ti mismo, ¿no? A morir a mis deseos, mis anhelos, mis proyectos, lo que yo quiero. Y poner a Cristo primero y hacer la voluntad del Señor y hacerme esclavo de Jesucristo. Bueno, esta es un poco la idea, ¿verdad?, de las cartas de Pablo, el corazón de Pablo, y hay que entender un poquito lo que acabo de decir como introducción, porque es parte de la idea del libro de Colosenses. Tenemos pues este cuadro, gracias a un ministerio llamado Proyecto Biblia, que les sugiero que vayan. Hay muchas introducciones en video de 6 minutos de cada carta, de cada libro, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y ellos ofrecen estos materiales que son excelentes, cuadros a manera de bosquejo, y son muy útiles como para el día de hoy, que estamos haciendo una lectura inductiva, ¿no? Bastante simple. Y pues nada, si alguien quiere este esquema, me hace presente, yo se lo envío por WhatsApp. Sí, es un JPG, no pesa nada, puedes leerlo en tu celular, agrandarlo, achicarlo, como hoy día lo vamos a hacer a través de nuestra lectura del día de hoy. La semana pasada hubieron 2 personas que lo solicitaron, gloria a Dios, se los enviamos inmediatamente, ¿no? Bueno, vamos a retomar un poquito de qué se trata esta carta a manera de introducción. Y lo que tenemos que recordar es que la mayoría de nosotros pensamos que todos los salmos son de David, y pensamos que todas las cartas y que todas las iglesias gentiles son de Pablo, ¿no? Es un error, porque ya cuando analizamos los salmos nos damos cuenta pues que incluso hay un salmo de Moisés, ¿no? Y te das cuenta que hay varios diferentes autores de los salmos. Igualmente, las iglesias gentiles, cuando Pablo estaba en vida, sucedió que él no fundó estas iglesias, sino que fueron el producto de discípulos suyos, o tal vez discípulos de los apóstoles que estaban viajando y se encontraban y se juntaban y terminaban haciendo una iglesia. Este es el caso de Epafras, un hombre que seguía al Señor Jesucristo, que llegó a esta ciudad romana, ¿verdad? Y él funda la iglesia en Colosas, ¿no? Él fue iniciada prácticamente por él, y él presenta que Jesucristo es el Rey. Esto fue increíble. Pablo ya estaba preso, se cree que estaba pues en Filipos preso, y cerca de Colosas había otras ciudades, ¿no? La Odisea y otros lugares bonitos que recorrer, pero Pablo se encuentra preso aparentemente en una cárcel no como la que se nos viene a la mente, que es pues barrotes, amarrado a la pared, sino creemos que está en esta etapa de estar preso por ser romano. Como romano lo trataban diferente, así que él tenía una especie de arresto domiciliario. Tenía cierta facilidad para recibir visitas, tenía cierta comodidad, pero estaba siempre amarrado, ligado, encadenado a un romano, ¿no? A un soldado romano. Así que sí estaba limitado en sus acciones, pero tenía cierta facilidad. Por eso es que Epafras puede ir y hablar con él y comentarle estas cosas. Y es así como Epafras llega con Pablo para justamente explicarle de esta situación, ¿no? Los colosenses están aprendiendo la palabra de Dios, están creciendo, ¿ok? Pero tienen un problema. El problema es la presión que ellos están manejando a nivel social, ¿no? Una presión tremenda. Pablo, por favor, yo sé que no puedes ir, pero mándales un mensaje. Y entonces Pablo escribe esta carta, entre otras, conocidas justamente como las cartas carcelarias, ¿no? Las cartas carcelarias, si no me equivoco, es Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Si no me equivoco, son esas cartas las carcelarias, ¿no? Y esta carta pues es escrita con mucho ahínco, porque él se entera que esta iglesia es una iglesia que está realmente creciendo con el concepto claro de Jesucristo. Y es así como nosotros tenemos la carta de Pablo a los
Colosenses, ¿no? La carta de Pablo a los Colosenses. Bueno, la carta la podemos dividir de varias maneras, pero básicamente la vamos a dividir en 4 partes siguiendo este bosquejo que es muy útil, ¿verdad? Y la primera parte la hemos visto la semana pasada y es justamente el Mesías exaltado, ¿no? El Mesías exaltado. Y la carta empieza con una introducción bastante larga, es una introducción bastante larga, donde él agradece a Dios por 3 cosas que encontró en los colosenses: fe, amor y esperanza. 3 cosas que había en ellos. Así que Pablo añade a su lista de oración, que debe haber sido muy larga, una lista de oración bastante larga, para que Dios le conceda que haga que abunde en ellos, que haya mayor tanto sabiduría como entendimiento espiritual. Así que esta es un poco la oración que tiene Pablo por ellos, y luego Pablo hace una descripción de Jesucristo increíble, ¿no? De ahí el título de esta primera sección, que pues acá lo han titulado El Mesías exaltado, y me encanta, ¿no? La preeminencia de Jesucristo, Jesús está sobre todo, ¿no? Exaltado, Jesucristo sobre todas las cosas. Encontramos entonces claramente aquí que se puede considerar incluso como un poema desde el versículo 15 al versículo 20, ¿no? El versículo 15 en adelante, y lo dividimos en 2 partes a su vez. Aquí se demuestra acerca de, como dice acá el número 1, comparte la identidad del único Dios creador. Jesucristo comparte esta identidad. ¿Cómo así? Vemos nosotros que dice que Él es la imagen del Dios invisible, es el primogénito de la creación y que por Él fueron creadas todas las cosas. Es más, todo fue creado por medio de Él y para Él. Así que vemos aquí nosotros que Jesucristo es el autor y rey de la creación. Jesucristo, dedujimos la semana pasada en nuestra lectura, que definitivamente es Dios. Jesús es el Hijo de Dios, pero es Dios. De allí que nosotros tratamos el tema de la Trinidad, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo, que los 3 son uno, ¿ok? Y creemos que son 3 personas diferentes, pero unidas totalmente, son un solo ser. ¿Ok? Entonces, el tema de la Trinidad, como ya hemos dicho, les he ofrecido hacer un estudio completo de la Trinidad mejor, ¿no? Porque es todo un tema en realidad. Es un tema, no lo podemos tratar así a la ligera. Solo estamos sacando lo que dice Colosenses. Y acá deducimos, pues, que según lo que dice esta carta, Pablo pone a Jesucristo en un nivel divino de creador. No lo pone como alguien que miró la creación o que participó con un par de clavitos, ¿no? Allí para ayudar a hacer las cosas. No, Él fue, ¿no? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación, hablando de autoridad, no por haber nacido, sino de autoridad, primogenitura como título, correcto, y en Él fueron creadas todas las cosas, y todo fue por Él y por medio de Él. Y luego lo ponen inmediatamente Pablo como quien trae una nueva creación, es decir, la iglesia de Jesucristo. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, ¿no? Jesucristo es la cabeza, y el cuerpo de esta cabeza somos nosotros, la iglesia que Él compró con su sangre preciosa. Y para eso otra vez utiliza la palabra primogenitura como título. Si te das cuenta, está bastante claro, ¿verdad? Es el primogénito entre los muertos, ¿no? Entre los muertos, a fin de que el que tenga toda la preeminencia, el más importante, ¿no? La preeminencia, se lee lo mismo, porque agradó al Padre que en Él habitara pues toda la plenitud de la deidad. Y la idea, ¿cuál es? Reconciliar al mundo con Dios. Esa es la idea. Así que este esquema que está aquí lo resumieron con este gráfico precioso de un Jesucristo donde tiene la corona, ¿verdad? La corona. Y esta corona básicamente que encontramos aquí en Jesucristo nos habla de su divinidad, que Él es rey, ¿no? Que Él es rey, el autor y rey de la creación. Y Él es la cabeza. ¿La cabeza de qué? La cabeza de un cuerpo que es la iglesia, llena de personas que somos los creyentes. Jesucristo logró esto a través de su muerte y resurrección en la cruz, venciendo a la muerte, resucitando entre los muertos, y Él tiene pues a sus pies la iglesia, ¿no? La iglesia le pertenece a Jesucristo.
Todo esto, si ven, con el cuerpo de Cristo, con un fondo de una cruz, porque todo lo logró a través de un sacrificio, que es donde Él paga el precio de nuestros pecados. Maravilloso. Todo esto hablamos la semana pasada, ¿no? Que fue extraordinario. Y es así como hoy día vamos a llegar a la segunda sección, que es el tema de hoy. Y vamos a arrancar del verso 24 y terminaremos en el siguiente capítulo, versículo 5. Incluso algunos dicen que la introducción a la carta es tan larga que realmente termina acá. O sea, la introducción de Pablo a la carta a los Colosenses termina en el capítulo 2, verso 5. Imagínate, ¿no? Porque en realidad él sigue saludando, parece que no termina. Pero hemos tomado el título del apóstol sufriente porque es bastante aplicativo. Y por un lado, lo primero que vamos a encontrar es que Pablo viene predicando que Jesucristo es el verdadero Señor. Jesucristo es Dios hecho carne y Él es el Señor de nuestras vidas. A Él nada más deberíamos rendir pleitesía, honor, gloria y honra, y no al rey, que en ese tiempo era el César, pues, ¿no? El César incluso los César se llegaron a declarar divinos, ¿no? Ellos eran considerados como dioses. Pero Pablo dice, no, solamente hay un Señor y un Dios, que es Jesucristo. Así que lo que consigue Pablo por predicar esto, pues es la antipatía de los judíos, ¿no? Que no habían aceptado a Jesucristo, y pues entonces es perseguido. Es perseguido y normalmente involucran a Roma en esta persecución. Pero es ahí donde Pablo hace uso también de su ciudadanía, tanto romana como judía. Recuerden que Pablo era las dos cosas. Pablo era tanto romano como judío, no solamente era un judío. Así que cuando él es apresado, él apela, pero yo soy romano, ¿no? Enjuícieme como romano, así que tiene ciertos privilegios. Eso le funcionó varias veces, pero no siempre, ¿no? Así que aquí encontramos nosotros que Pablo está padeciendo por causa de la predicación de Jesucristo. Castigo, básicamente por anunciar el Evangelio. Yo me pregunto, mi querido amigo y hermano que me estás escuchando, si realmente todos los que creemos en Jesús tendremos esta pasión por hacer lo mismo que Pablo. Es decir, ser capaces por no negar a Cristo, ¿no? Ser capaces de ir a la cárcel. ¿Qué dices? Si el día de hoy te conllevan a decir, bueno, reniega de Jesucristo, ¿no? O sea, tu religión cristiana, ¿no? Esos que son poco tolerantes, ¿no? Con ciertos sectores de la sociedad, entre comillas, ¿no? Porque es lo que ellos dicen de nosotros, pero no es verdad. Nosotros anunciamos el Evangelio, nada más. Eso es nuestra labor. Nuestro corazón es anunciar la salvación y la vida eterna. Pues obviamente el enemigo no va a querer y va a levantarse contra el cristianismo, y cuando hagamos esto vamos a llegar a puntos de quiebre en nuestras vidas donde tendremos que tomar la decisión. ¿Seguimos a Jesucristo y sus convicciones, o le damos la espalda a la fe y vivimos una vida así para que no nos vituperen, para que no nos insulten, para que no nos metan a la cárcel, para que no nos quiten ciertas gollorías o prioridades en nuestras vidas? Estamos dispuestos a ceder nuestro cristianismo, ¿no? Pablo no. Pablo dijo, yo soy cristiano, yo creo en Jesucristo como mi Señor, y si tú quieres que yo niegue eso, pues no, de ninguna manera, me voy preso. Y se fue preso. Mira, qué tremendo, ¿eh? Y eso iba a ocasionar algo tremendo dentro de la iglesia. Por eso pregunto si aún habemos muchos Pablos en el mundo, dispuestos a pagar el precio de nuestra fe. Ok, así que encontramos a Pablo, que es castigado por su fe, ok, y él comenta y va a decir que él participa en el sufrimiento del Mesías. Esto lo vamos a aclarar en la lectura, pero valgan verdades y valgan las aclaraciones, mejor dicho, ¿no? Que obviamente Pablo no va a participar en los sufrimientos de redención, porque Jesucristo es suficiente para eso. Lo que está diciendo Pablo es que los creyentes somos llamados a seguir a Jesucristo, y si bien recuerdas, Jesús decía, si yo, que soy el árbol, y de mí hacen esto, cuando lo estaban llevando ya, ¿no? Lo estaban haciendo sufrir, ¿cuánto más no harán pues con los que le sigan? Y ahí está el detalle. El detalle está en que ya como cristianos vamos a pagar un precio, ¿no? Jesucristo vivió su ministerio 3 años, ¿ok? Y sufrió insultos, vejámenes, un montón de cosas en su ministerio, hasta que lo llevó a la cruz.
pero Pablo tuvo como 20 años de ministerio, o sea, tuvo más tiempo para seguir sufriendo por causa de Cristo para que la iglesia sea edificada. Así que de eso está hablando y lo vamos a seguir aclarando. Ok, bueno, entonces, al hacer esto, lo que Pablo logra es una comunidad de muchos grupos. No hablamos de grupos sociales, hablemos de etnias, ¿no? De sistemas de vida, de grupos. En el libro de Hechos, en el libro de Mateo, habla de países, ¿no? Habla de civilizaciones, pero básicamente son etnias, grupos organizados de seres humanos. La nueva familia que hay ahora en Cristo Jesús es que todos somos unidos en Cristo, y Cristo viene a ser el centro de nosotros, el Mesías en ustedes, que es nuestra esperanza, ¿no? La esperanza de la gloria. Eso es la idea. Eso es lo que Pablo nos dice, y eso es lo que Pablo dice que tenemos que aprender. Tenemos que aprender a discernirlo, a creerlo y a participar de ello. O sea, Jesús es mi esperanza. Él está en nosotros. Él está en ti, Él está en mí. Si te has arrepentido genuinamente y si lo has hecho, lo que Pablo está diciendo es: ahora somos una nueva familia en Cristo Jesús. Pertenecemos al Señor Jesús. Bueno, y es así como Pablo va a terminar esta siguiente sección, que es la de hoy día, ¿no? El sufriente. Pablo el sufriente, que nos impulsa básicamente a madurar en Cristo, a tener el carácter de Cristo, que Él viva en nosotros, que seamos una familia en Jesús. Dos temas que tocaremos el día de hoy. Y la próxima semana, si Dios quiere, veremos pues cómo la presión social, la presión social es un tema importante que tenemos que considerar en nuestro cristianismo. Cómo manejar la presión social con relación a nuestras vidas, y también veremos ya la siguiente semana la forma de vida que tenemos aquellos que somos llamados en Cristo Jesús, ¿no? Acá lo ha titulado La vida de resurrección, los que tenemos la esperanza de la vida eterna. Muy bien, queridos hermanos, ya saben, si alguien desea esto, con mucha confianza nos lo pide y nosotros se lo enviamos para que podamos ampliar pues nuestra biblioteca, ¿no? De conocimiento bíblico, sobre todo conocimiento bíblico. Vamos al libro de Colosenses. Yo te invito acá a mi texto del día de hoy, a mi texto. Espero que la letra sea suficientemente grande para que ustedes lo puedan tener conmigo. Bueno, aquí lo que tengo es lo que ya hemos hablado, ¿verdad? Voy a subir un poco a los primeros versos. Ya no quiero redundar sobre la introducción que hemos hecho, solo para mencionarlo en cuestiones de bosquejo. Tenemos que los primeros versos del 1 al 3 es considerado como un saludo. Pablo, apóstol de Jesucristo, a los santos y fieles en Colosas, les desea paz, que Él está orando por ellos y da acciones de gracias. Ha oído de su fe, ha oído de su amor, ¿no? El evangelio que ha llegado a ellos, y ellos están dando fruto, crecen en el conocimiento del Señor, y Pablo está feliz por esto. En el verso 7 dice cómo lo han aprendido de Epafras. Es evidente que Epafras pues es un elemento importantísimo en la vida eclesial de esta iglesia en Colosas. Pablo menciona que él es un siervo amado, ¿no? Un siervo amado, y también que es un fiel servidor, ministro, ¿no? Ministro de Cristo para ellos, los colosenses, quien ha declarado que ellos tienen amor en el Espíritu. Ok, entonces él pide para que sean llenos de, y acá está la lista de las cosas que él pide, ¿no? Increíble, las cosas que Pablo pide por ellos: paciencia, longanimidad y todas estas cosas. Y luego encontramos del verso 15 en adelante cómo él habla acerca de Jesús y dice que es el primogénito de toda creación. Bueno, aquí encontramos referencias para hablar de la divinidad de Jesús, ¿no? La divinidad de Jesús, el primogénito de toda creación, ¿no? Y luego lo que encontramos es que el verso 16 dice que fueron creadas las cosas, lo que hay en la tierra, y lo que no se ve y lo que se ve. Y luego lo lleva a otra esfera. En el verso 18 dice que Él es la cabeza. Por un lado lo puso como que es el creador, versículos del 15 al 17, y del 18 en abajo lo pone exactamente como el principal de la iglesia. Él es quien dirige la iglesia, es la cabeza de la iglesia, y otra vez utiliza la palabra primogénito, ¿verdad? Para que sea el primero en todo, tenga la preeminencia.
Bueno, y acá está lo que ya dijimos en la introducción para todos nosotros. Y luego en el verso 23 dice, y si en verdad permanecen fundados, permanecen firmes en la fe, sin moverse. Mira qué interesante que estas bendiciones del Señor se cumplen. Esta relación, esta bendición de Dios se cumple en el creyente siempre y cuando nos mantengamos firmes, ¿no? Qué locura pensar que haya que hacer algo. En realidad, para ser salvos, nada. O sea, ya somos salvos en Cristo Jesús. Pero las promesas que podemos recibir del Señor están relacionadas básicamente a que nos mantengamos en Él, ¿no? Que estemos firmes, dice acá. Que no salgamos de esa firmeza, de esa credulidad en el Señor. ¿Es que tú estás firme en Cristo Jesús? ¿Te mantienes firme en Él? ¿No te mueves de la esperanza? ¿O estás titubeando siempre, buscando alguna nueva, no sé, una nueva historia? Alguien que te cuente una nueva forma de predicar, alguien que te hable una nueva historia de Jesucristo, una verdad oculta para que puedas aprender. Mira, hay tanto que aprender de Jesucristo solo en los evangelios, que faltaría vida para terminar de analizarlo. Yo no sé por qué hay gente que quiere seguir buscando más información, entre comillas, para encontrar lo oculto y secreto, ¿no? Yo creo que la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra mi corazón, mis entendimientos y me lleva al conocimiento de la verdad. No necesito más para buscar a Dios que la Biblia y todavía no me doy abasto para entenderlo, ¿no? Es mucho, es increíblemente abundante información para procesar en la Biblia. Así que te sugiero que primero te sumerjas en las hojas de la palabra de Dios y crezcas en ellas antes de estar buscando información en otro lado. Y de esa manera te mantendrías firme en tu fe sin moverte de la esperanza del evangelio que ya has escuchado, la cual ha sido predicada, ¿no? Incluso desde el tiempo de Pablo. Así es como llegamos nosotros a pues el versículo 24 hasta el 29, donde acaba el primer capítulo. Este primer capítulo que nos insta a pensar en el sufrimiento por causa del ministerio. Dice Pablo, ahora me gozo, acá justamente en el verso 24 al inicio, en lo que padezco por ustedes, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con ustedes, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Bueno, regresemos sobre el verso 24. Pablo habla de gozo, felicidad, alegría, dicha, y si yo te pregunto, ¿cuándo es el momento en que tú has sido más feliz? Y casi siempre me lo vas a relacionar a alguna anécdota, momento de tu vida en el que has recibido alguna bendición, o se te ha entregado algo que esperabas, o de repente te han dado más de lo que esperabas y ha sido magnífico. Pues el gozo está relacionado básicamente pues a estas cosas, ¿no? Sin embargo, Pablo relaciona el gozo con el padecimiento. Esto es alucinante, ¿no? Es realmente interesante. Dice, me gozo en lo que padezco por ustedes. Y no es que Pablo esté esperando padecer, o sea, voy a padecer y por eso gozo. No está hablando de alguien que le gusta el dolor, sino que está relacionando el hecho de que cuando él predica, las tinieblas se mueven, obviamente no van a querer que siga y van a ir en contra de Pablo. Eso le va a ocasionar a él dolor, angustia, soledad, tal vez padecimientos, enfermedad, no lo sé. Pero el resultado, ¿cuál es? El resultado es que el evangelio llegó al corazón de las personas. Sí, las personas son salvas, tienen vida eterna, están creciendo espiritualmente y por eso es que yo estoy padeciendo. Ahora sí tiene sentido la frase. Ahora me alegro porque padezco por ustedes, o sea, estoy sufriendo porque ustedes son salvos y están creciendo, y cumplo en mi carne, dice él a continuación, lo que falta de las aflicciones. Ojo, dice lo que falta de las aflicciones, no dice lo que falta de la pasión de Cristo para redención. Aclaremos que Pablo no se está incluyendo como parte del pago de la redención de la humanidad, porque eso es imposible. Jesucristo es suficiente para salvar a toda la humanidad y más, ¿no? Su sangre preciosa paga el precio de cualquier pecado. Y todo lo que él padeció, incluso él lo dijo en la cruz, ¿no? Consumado es.
todo está listo, telestai, y se acabó el asunto. No hay más. Así que Pablo no tiene que pagar un extra por si acaso Marco pecó un poquito más y ya la sangre no alcanzó, pues la sangre de Jesús se agotó. No, como Marco pecó mucho, entonces hay que echarle una gotita más. En este caso la mía, ¿no? De Pablito, que yo me santifico por las cosas del Señor. No, mentira, eso no funciona. Nadie puede añadir al sufrimiento de Cristo un padecimiento para redención. Pero, ¿de qué está hablando entonces? Es el mismo concepto de la primera línea del versículo 24, mi hermano. Que por causa de Cristo, por causa de llevar el Evangelio, hay necesidades muchas veces. Y nadie lo sabe. Hay escasez, hay hambre, hay frío, hay incomprensión, hay dolor, hay angustia, hay traición. Por causa del Evangelio hay sufrimiento. ¿Verdad? En el libro de Romanos, capítulo 8, si no me equivoco, también Pablo explica claramente acerca de que somos salvos en Cristo, que tenemos vida eterna si es que padecemos juntamente con Él. Pero acá Pablo en Colosenses le añade las aflicciones de Cristo por su cuerpo, ¿no? ¿Quién es su cuerpo? La iglesia. Así que, hermano, cuando tú estás predicando el Evangelio y alguien se ríe de ti, entonces tú debes gozarte porque estás padeciendo por causa de Cristo. Estás prolongando estas acciones que producen aflicción por causa del cuerpo de Jesucristo. Eso es lo que está sucediendo. Cuando tú hablas del Señor a otros y te rechazan y tú sientes ese rechazo, ese padecimiento es una aflicción por causa del cuerpo de Cristo. Pero luego cuando esa persona se convierte, viene a Jesucristo, no sé, a los meses, al año, qué sé yo, hermano, tú te gozas y dices, gloria a Dios, esta persona ahora es salva, ¿no? Estuve orando por esta persona y vino al conocimiento de la gracia, ¿no? Aclarado esto y recalcando que Cristo es la cabeza y el cuerpo somos la iglesia, verso 25 dice, de la cual, o sea, de la iglesia, fui hecho ministro, dice el versículo 25, ¿no? Espero que lo tengas ahí. Si está muy pequeña la letra me avisas, y si no, yo te rogaría que tengas tu texto de papel, ¿verdad? O si lo usas en digital, y vayas marcando, vayas haciendo tus listas. Esa es la forma de estudiar la Biblia, de leerla, es así. Vamos leyendo, vamos marcando, haciendo listas, ¿no? De la cual fui hecho ministro, 1, según la administración de Dios. 2, Dios tiene una administración para su iglesia, ¿no? Dios es quien ministra su iglesia, es quien decide qué se hace en la iglesia. Y una vez que Dios define cómo ha definido, ¿no? Porque ya está hecho, cómo manejar su iglesia, pone personas a cargo a los cuales le va a pedir cuentas, ¿no? No nos olvidemos. Todas las personas que están a cargo son personas que simplemente son administradores. No son los dueños de la iglesia, no tienen derecho a hacer con la iglesia como les dé la gana, porque ninguno de los hombres que hemos sido puestos a cargo, ¿okay? Hemos derramado una gota de sangre para redimir a alguien por sus pecados. El único dueño de la iglesia es Jesucristo, y los demás somos administradores en diferentes rangos, porque a Dios le ha placido, según su espíritu, ya citamos a 1 Corintios 12, dar de su espíritu y sus dones como Él quiere. Él decide a quién le da un don y a quién le da otro. Tú puedes pedir los mejores dones, pero siempre es el Espíritu quien define a quién se lo va a dar. Así que Pablo se convierte, según el versículo 25, en un servidor. Ministro es servidor, tradúzcase servidor. Y administración de Dios es que Pablo es un administrador. Un administrador. Los pastores, llamados también obispos, llamados también célibes de alguna manera para dedicarse al ministerio, somos administradores de las cosas terrenales, eclesiales de Dios en la tierra. Eso es todo lo que somos. Somos servidores de Jesucristo. No somos dueños de nada. Somos llamados a servir. Pablo añade y dice, según la administración de Dios, Pablo añade que me fue dada para con ustedes. Está clarísimo. ¿Para qué? Para que Pablo anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Pablo anunciaba, es decir, pregonaba la palabra de Dios, como ahora lo hacemos, ¿no? Muchos pastores o maestros a través del internet venimos predicando, enseñando, anunciando la palabra de Dios. ¿Cuál palabra de Dios? En este caso, ¿de qué está hablando Pablo? ¿De qué palabra está hablando Pablo? Juan Manuel nos comenta y nos dice, tengo la Biblia en la mano. Genial, Juan Manuel.
Es la mejor forma de leer la Biblia, es con tu propio texto. Sí, yo les sugiero, yo les ayudo aquí con los textos que puedo digitar, ¿verdad? Que son mis apuntes. Pero en realidad no hay nada mejor que tener tu propio texto de estudio, tu propia versión de Biblia, ¿no? Para que puedas estudiar. Ahora, ¿qué tipo de predicación decía Pablo? Acá dice cumplidamente la palabra de Dios. Y va a añadir algo que algunos se rascan la cabeza. ¿De qué habla? Misterio, ¿no? En la Biblia. Bueno, verso 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de ese misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, por lo cual también trabajo, o sea, me esfuerzo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Tremenda. Esto es un discurso, ¿no? Es un discurso tremendo de Pablo. Ahora, ¿qué palabra te resaltó más en esta lectura del verso 26 al 29? ¿Te pasó lo mismo que me pasó a mí? La palabra que más me resalta es misterio, ¿no? Cristo en nosotros, perfectos, presentar perfectos. Es decir, acá del verso 26 al 29 habla de una revelación. Pablo está explicando que hay un misterio. Ya estamos entendiendo misterios de la palabra de Dios. Si tú eres alguien que estudia la Biblia, que tienes un corazón abierto a Dios, entonces vas a comenzar a descubrir misterios de Dios. Y no es el único, Pablo habla de varios misterios. Nos tocó este misterio aquí el día de hoy en Colosenses 1:26, el primer capítulo ya se devela un misterio. Ojo, que este misterio no es para la iglesia. Este misterio había estado oculto ¿desde cuándo? Justamente lo dice acá, ¿no? Desde siglos y edades. O sea, el misterio era para los antiguos. El misterio era para los que del Antiguo Testamento, ¿no? Buscaban en la Biblia y no entendían. Lo leían y no lo entendían. ¿Qué misterio? ¿De qué habla Pablo? Pues a nosotros se nos es revelado. Veamos pues. Pero que ahora ha sido, ahí está, manifestado, revelado, develado, abierto, iluminado, ¿no? ¿Para qué? Para que lo podamos entender. Pero ¿a quiénes? Yo quisiera que lo veas bien y a ver si yo no me estoy equivocando, y habla de santos. Aquí está, mira. Ha sido manifestado a los santos. Mira que no dice que ha sido manifestado al mundo. No dice que ha sido manifestado a los rabinos. No dice que ha sido manifestado a aquellos que se puedan considerar muy inteligentes, sabios, poderosos, aquellos que son espiritualmente iluminados, ¿no? De alguna forma pues tienen algún contacto con lo sobrenatural. No, querido hermano, acá habla manifestado a sus santos. Separemos la palabra santos por un instante y recordemos qué cosa es santos. Los santos son los llamados por Dios. ¿Para qué? Los santos son los que han sido llamados de la oscuridad a la luz de Dios. Los que han sido llamados de su pecado a vivir apartados para el Señor. Los que han decidido dejar sus deseos mundanos por tratar de agradar a Dios en su palabra, en la oración, en el ayuno. Lo que Dios hace con una persona es sacarlo de su mundanalidad, como ya dijimos, ¿no? Hemos venido falladitos. Del mundo todos hemos venido con yaya. Todos hemos venido con algún problema. Todos tenemos alguna discapacidad espiritual, ¿no? Y yo reconozco, pues así, el cojo tiene que reconocer, pues, que le falta una pierna, ¿no? El ciego tiene que reconocer que no ve, pues. El sordo igual y así, la lista, ¿no? Así que tú tienes que reconocer tu pecado. ¿Cuál es tu pecado? Reconoce tu pecado y entonces el Señor te va a tocar ese pecado y lo va a sacar de tu corazón, y entonces va a poner allí la palabra de Dios, su amor, y entonces eres cambiado conforme al carácter de Cristo. Eres sacado, ¿no?, del mundo para servir a Dios. Otra vez, eres sacado del mundo para servir a Dios. Si tú crees que eres un cristiano,
pero no quieres servir a Dios, entonces no eres santo. Tal vez todavía eres un creyente, un discípulo, un alumno, alguien que está coqueteando con Dios, que está coqueteando con el mundo, pero no estás definido. Dios está llamando a la humanidad para que deje sus caminos, ¿ok? Y venga a servirle. Que deje su mundanalidad y que decida obedecer a Dios. Estos son santos y estos son llamados, se podría decir por último, ¿no? Pero este no se va a convertir en santo hasta que esté dispuesto a obedecer. Entonces, la revelación de los misterios no es para todo el mundo. La revelación de los misterios incluso ni siquiera es para los que van a la iglesia, sino es para los que van a la iglesia y son santos, sirven al Señor. ¿Estamos de acuerdo? Hermano, Dios te está llamando a que seas un santo, un obediente a las escrituras, a la palabra de Dios, que dejemos de vivir según nuestros caprichos y andemos en su voluntad. Y uno de los tantos beneficios es poder entender los misterios de Dios. Con esto en mente, ¿no? Vamos al versículo 26 otra vez. Dice, pero que ahora ha sido manifestado, develado a sus santos, o sea, a los que queremos servir, ¿no? Apartados del mundo. Versículo 27. Y a quienes Dios quiso dar a conocer. Aquí está, qué rico. Dios te quiere dar a conocer a ti eso. O sea, Dios tiene verdades, pero sabe que los que no son espirituales no lo van a entender. Que los que no están dispuestos a morir a su carne y crecer espiritualmente no lo van a entender. Así que lo deja allí, pero como un misterio. No lo ocultó del todo, lo tiene allí como mal escondido. ¿Para qué? Para que el día que sus santos vengan, lo sopla, disculpen, ¿no? Y entonces se le dice, hey chicos, miren, oh, claro, qué obvio. El creyente dice, claro, ahí está, es clarísimo. Y el no creyente dice, no sé, o sea, entiendo el concepto, pero no sé qué significa, ¿no? Otra vez, verso 27, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de su gloria, esas riquezas, enormes y abundantes riquezas de la gloria de Dios, de este misterio entre los que no son judíos. Esos son los gentiles. Los que no son judíos son conocidos como así, gentiles. Acá hay un comentario de mi esposa Dianita que hay que leer, los comentarios que tenemos acá. Dice, santos, entonces, son los que han sido llamados para agradar a Dios, obedientes a Dios. Perfecto. Estos conceptos hay que escribirlos, estos conceptos hay que tallarlos, porque estos conceptos nos van a ayudar cuando tengamos que tomar decisiones en nuestras vidas espirituales, ¿no? Estos conceptos de las palabras bíblicas. Muy bien, gracias, mi esposita Diana compartió este concepto ya definido, que ella lo tiene claro, y entonces regresamos al versículo 27. Otra vez, entre el versículo 26 y 27 ya van 2 veces que se utiliza la palabra misterio. 2 veces, subráyalo, márcalo. El misterio oculto para unos, pero manifestado para otros. Dice acá, el misterio oculto para los antiguos, pero ahora está manifestado para los santos. Ojo, santos, ¿ok? ¿Y cuál es el misterio? Pero está allí. O sea, cualquier persona lo puede leer, pero definitivamente tiene un significado. ¿Cuál es el misterio revelado? Que Cristo, ¿no?, está en nosotros, la esperanza de gloria. Conocer esta riqueza de gloria es la esperanza de la gloria. ¿Cuál es? Que Cristo mora en nosotros. ¿Cómo es eso de que Cristo mora en nosotros? ¿En qué momento sucede que Cristo se revela a nosotros y está en nosotros? Mira, definamos algo. Jesucristo vino a este mundo a vivir en la tierra, ¿de acuerdo? Él estuvo acá hasta a cumplir su ministerio, llegar a la cruz, morir en la cruz, resucitar de entre los muertos. ¿Y luego qué hizo? Dice la Biblia que Él ascendió a los cielos. Y Él prometió algo. Él prometió que enviaría a su Espíritu Santo. En el día de Pentecostés, los discípulos reciben la visita del Espíritu Santo y dice que vino sobre ellos como lenguas repartidas de fuego y fueron llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estuvo en ellos y ellos pudieron hablar, vivir
influenciar en el poder del Espíritu Santo. Ya no solamente en la palabra de Jesús, sino en el poder del Espíritu que moraba en ellos. Jesús le dijo que Él vendría a vivir en ellos, que Él vendría a estar con ellos, y eso solamente se iba a cumplir a través del Espíritu Santo. Así que tenemos que el Padre está en los cielos, el Hijo descendió y ascendió y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y desde el cielo los dos enviaron al Espíritu Santo con un propósito: vivir en el creyente. ¿Para qué? Para que lo santifique, para que lo perfeccione. El Espíritu Santo tiene que hacer crecer el carácter de Cristo en el santo. Esa es la obra del Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo obrará en otras cosas? Claro, es Dios, ¿no? Me imagino que tiene 1000 actividades. Pero hablando de los seres humanos, básicamente es, si una persona es no creyente, vamos a tratar de regularlo así. Si el Espíritu Santo, yo lo podría graficar de alguna manera en mi mano, el Espíritu Santo viene donde el no creyente y lo convence, dice el Evangelio de Juan, de justicia, juicio y pecado. ¿Cuál es la idea? La idea es que se arrepienta y que bote todo lo que hay acá, su pecado, ¿no? Reconozca. Y el Espíritu Santo deja de estar al costado del creyente y entonces viene a vivir, de la persona, y viene luego a vivir en el creyente. El Espíritu Santo dentro del creyente, a morar totalmente adentro. Si el Espíritu Santo está dentro del creyente, el Espíritu va a empujar todos los pecados, las maldades, las mentiras para que salgan de esa persona y la persona sea totalmente llena del Espíritu Santo. Así que encontramos básicamente dos obras. Uno, con el no creyente, y dos, con el creyente. En el creyente tiene dos actividades. Uno, estar en él, y dos, llenarlo. Cuando lo llena es que él vive en santidad. Cuando el hombre no decide dejar su pecado y no le hace caso al Espíritu Santo, el Espíritu Santo es como si estuviera con el tanque en el mínimo, ¿no? Y tú caminas solamente con la salvación, pero no te lo sugiero. Hazle caso al Espíritu Santo y obedécele y deja que Él llene tu vida. Así que ahí están, dos actividades básicas, con el no creyente y con el creyente. Y con el creyente dos acciones. Una, la salvación, pero dos, que seas lleno del Espíritu Santo. Entonces, es allí donde se cumple este misterio revelado. Antes, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, como dice exactamente Colosenses 26, desde siglos y edades antiguas, el Espíritu Santo no podía entrar en el creyente. Hablemos de David, hablemos de Moisés, hablemos de Elías. El Espíritu Santo no podía morar en el creyente. ¿Por qué? Porque aún sus pecados no habían sido pagados. Ellos no podían, incluso al morir, ascender al cielo. ¿Por qué? Porque sus pecados no habían sido pagados. Yo le digo a esto, son salvos al crédito. Son salvos en la esperanza venidera del Mesías. Cuando el Mesías vino en su futuro, que es nuestro pasado, ¿no? En su futuro, entonces Cristo murió y pagó el precio de Moisés, de Elías, de David y de todos los del Antiguo Testamento que creyeron. Pero como ellos no tuvieron la posibilidad del pago en efectivo de sus pecados, entonces el Espíritu no podía entrar en ellos. Ellos sí creían, pero ¿qué hacía el Espíritu? El Espíritu estaba sobre ellos, obraba sobre ellos. Así que pensar que Dios, que el Espíritu Santo, ¿no?, venga a morar en sus vidas es una locura. ¿Cómo es que Dios puede morar en una carcasa como esta? No es imposible que Dios quiera morar en el cuerpo humano. Es inverosímil, eso no es exacto, eso es impreciso, eso no está bien. Es el pensamiento del Antiguo Testamento. Por eso es que es un misterio pensar que Cristo moraría en el creyente, obviamente a través del Espíritu, ¿no? Y esto es una bendición, esto es un regalo, esto es una ¡wow! Es decir, no lo merecemos. ¿Quiénes somos nosotros para recibir tremenda bendición? Que el Espíritu venga a morar en mí. No, hermano, o sea, pues yo entendería de hombres ilustres, hombres capaces, ¿no? Hombres espiritualmente ungidos, ¿no? Pero Dios quiere morar en todo creyente. Todo creyente, tanto como tú y como yo,
para impulsarnos a la santidad. No tiene otro propósito más que llenarnos e impulsarnos a la santidad. Dios quiere que nos despojemos de toda nuestra carnalidad y querramos vivir solamente para Él. Amén. Gloria a Dios entonces, ¿no? Vamos a ver otro comentario interesante por aquí. Ya saben, ustedes pueden comentarnos y nosotros con todo gusto vamos a estar leyendo sus comentarios y compartiéndolos. Acá nuevamente mi esposa nos comenta, dice: gloria a Dios, el Espíritu Santo convence de pecado al no creyente. Él está fuera del no creyente, es clarísimo, fuera del que no cree. Sí. Pero ahora, después de Jesucristo, el Espíritu Santo sí puede morar en el creyente. Ya sabes, en el Antiguo Testamento era una locura, pero en el Nuevo Testamento sí se puede, porque Jesucristo hizo pago el efectivo de nuestros pecados. A los ojos de Dios ya no hay pecado, por eso es que el Espíritu puede morar en nosotros. Qué glorioso. Habrá sido en los tiempos de Adán eso, ¿no? Que el Espíritu Santo estaba flotando allí. Ahora en nosotros, Él mora en nosotros. Y es por eso que un creyente tiene problemas cuando quiere pecar otra vez. O sea, un creyente quiere pecar y el Espíritu Santo se lo impide. ¿Te pasa o no te pasa, hermano? A mí me pasa, o sea, tengo la tentación y el Espíritu me comienza a zapatear. Pum, 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 pum. No lo hagas, Marco, no lo hagas. Y digo, tienes razón. Y si es muy fuerte, me pongo a ayunar más, ¿no? A orar más. Y si es muy fuerte, me pongo a ayunar más. ¿Para qué? Para no caer en esa tentación. Pero ¿quién me ayudó? El Espíritu Santo. Y eso es justamente la labor del Espíritu Santo en las personas, en el creyente. Fantástico. Vamos a continuar con nuestra lectura, ¿no? Vamos a continuar. Ya hemos aclarado este misterio, que es el centro básicamente de este texto, ¿no? Este misterio que se nos ha dado. La esperanza de gloria, y a quien anunciamos, amonestando y enseñando. Mira estas dos cosas, versículo 28. Amonestando es llamando la atención, haciéndoles entender sus errores, pasando tiempo en esto, y enseñando, pero con toda sabiduría. ¿Cuál es el objetivo de que entendamos este misterio revelado y que lo repasemos, nos amonestemos y nos enseñemos? Mira, presentar perfecto a todo hombre. Esa es la idea, hermanos. Tú y yo somos llamados a ser perfeccionados en Cristo Jesús. A ser perfeccionados a la imagen de Jesucristo, para lo cual también, dice, Él se desgasta, Él trabaja, luchando, dice, pero no en su fuerza, sino en la potencia del Señor, la cual actúa en Pablo. Obviamente Pablo pues totalmente inmerso en las cosas del Señor. Y así, Él entra al capítulo 2, versículo 1, dice: porque quiero que sepan cuán grande lucha sostengo por ustedes, y también por los vecinos que están a ustedes, ¿no? Colosas estaba cerca de la Odisea, unos pocos kilómetros, y dice: y por los que están en la Odisea, y un tercer grupo, y por todos los que aún no han visto mi rostro. Es decir, por ustedes los colosenses, que es la carta, por los de la Odisea, que aparentemente tampoco los conocía, y es más, por aquellos que no saben que existen, pero que están por ahí. Esto me llega al corazón, porque incluso yo me podría poner dentro de este grupo, ¿no? Yo nunca he visto a Pablo, y él ya se estaba preocupando por la vida espiritual de los creyentes, incluido el mío. Verso 2. Para que sean, ¿cómo? Dos cosas. Consolados sus corazones. Y no importa lo que estés sufriendo, Dios quiere que tú puedas ser consolado en Cristo Jesús. Consolado en tu corazón, unido en amor, hasta alcanzar todas las riquezas. Mira, tú y yo podemos seguir creciendo, pero no se trata de conocimiento, se trata de relación. ¿Te das cuenta la diferencia, no? Por eso hago énfasis. Dios no está llamando a sino está buscando personas con quien relacionarse, y a los que estamos dispuestos a relacionarnos, no importa el IQ que tengas, o no importa el alcance de estudios que tengas, Dios te revela cosas. Dios te da a conocer cosas. Te da un pleno entendimiento de sus riquezas. ¿A fin de qué? Versículo 2 continúa: a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Dios quiere revelarnos estos misterios, en quien están escondidos todos los tesoros. Mira, hay abundancia del Señor para nuestras vidas, de sabiduría, y de conocimiento. Y esto lo digo para que nadie los engañe. Mira, Pablo no quiere que seas engañado, hermano. Hay mucho de parte de Dios en su palabra para que no seamos engañados.
Y que hay gente que viene con palabras persuasivas, ¿no? Con palabras inteligentes, muy, muy bien formuladas, ¿no? Son muy elocuentes. Y tú dices, wow, uno se deslumbra. Pero ten cuidado, no necesariamente todo aquel que habla bien tiene la revelación de Dios, porque si no tiene una comunión con Dios puede estar engañándote. Tenemos que asegurarnos de que la vida de las personas estén en comunión con Dios. Verso 5. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, dice Pablo, no obstante en espíritu estoy con ustedes. Estoy orando por ustedes, ¿no? Estoy buscando en oración por ustedes. Y me gozo mirando que, 1, su buen orden, y 2, su firmeza. Su firmeza de vuestra fe en Cristo. Su firmeza de fe en Cristo Jesús. ¿Es que tu corazón realmente es bueno y está firme en Cristo Jesús? Mira, yo quisiera resaltar algunas palabras que hemos visto acá. Dice Pablo que el misterio es revelado para que sea manifestado a nosotros, para darnos a conocer las riquezas de gloria en Cristo Jesús, de entender que el Espíritu Santo mora en nosotros a través de la muerte de Jesús. Y la idea es de que tú y yo seamos perfeccionados en Cristo Jesús, ¿ok? Y que recibamos tanto consolación en el corazón como la unidad en amor. Tener todos los conocimientos y tesoros que vienen de parte del Señor, ¿ok? En sabiduría y en conocimiento, de tal manera que va a ser difícil que alguien nos pueda engañar. No se trata de cuánto conoces, sino de cuánta intimidad tienes con Dios. Y entonces el Señor desde el cielo se gozará de nosotros porque andaremos rectamente, en buen orden y firmes en nuestra fe. Nadie nos va a desbancar de nuestras bendiciones y esperanzas eternas. En Cristo Jesús somos bendecidos. Tenemos las bendiciones del Señor. Amén. Muy bien, querido hermano. De tal manera que hoy día en este libro de Colosenses hemos podido disfrutar de la palabra de Dios. Hemos podido encontrarnos con lo que el Señor nos manifiesta a través de esta segunda parte del libro de Colosenses. Pablo nos dice que Él es un testigo que anuncia el Evangelio y que Jesús es el Señor y que Él trabaja para el Señor, ¿no? Que Él se desvive por servir solamente a Jesucristo. Él nos dice en su carta, en esta parte 2, como sufriente apóstol, que se goza porque las personas se convierten a través de su ministerio, a pesar de que eso le cuesta aflicciones como las de Jesucristo en su ministerio, ¿verdad? Y entonces eso produce que la iglesia pueda crecer, una iglesia de diferentes partes del planeta, y de la cual Pablo fue llamado a ser pues un maestro, un ministro, un administrador, y él revela allí algo interesantísimo. Él revela un misterio, y este misterio es nada más ni nada menos que Cristo Jesús viviendo en nosotros, que es la esperanza que tenemos de sustento para la vida eterna, ¿no? El libro de Efesios dice que tenemos una garantía, ¿no? Una garantía que es el Espíritu Santo en nosotros. Este pago adelantado, pequeñito, como una muestra de lo que vamos a recibir, es nuestra esperanza de gloria, porque esa paz que viene de Dios a través del Espíritu en nosotros, Cristo morando en nosotros, esa tranquilidad en medio de la zozobra, esa esperanza de vida eterna que viene de parte del Señor, es esta esperanza de gloria a través del Señor Jesucristo. Y esto es lo que Pablo anunciaba y amonesta y enseña con un fin. ¿Cuál es el fin? El fin es que tú y yo seamos perfeccionados. Seamos totalmente perfeccionados en Cristo Jesús. ¿Cómo es eso? Debemos parecernos a Jesús. Tus decisiones, tus palabras, tus acciones, lo que ves, lo que lees, lo que escuchas, cómo hablas, cómo tratas a las personas, cómo te diriges al resto, cómo amas a los demás. Todo eso debería hablar de Jesús. Y si aún está en grado menor, ese es el trabajo de ser perfeccionado. Tenemos que crecer y ser perfeccionados a la imagen de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta es la idea justamente de que sea predicado ese evangelio y de que conozcamos este misterio de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y Pablo habla de que eso va a traer consolación, unidad en amor, y que tú y yo
Vamos a evitar ser engañados por el mundo. Vamos a evitar ser engañados por palabras persuasivas y más bien seremos personas que andaremos en orden con relación a la voluntad de Dios y andaremos firmes en la fe y la esperanza que es en Cristo Jesús. La fe y la esperanza que viene solamente y de parte del Señor. Mi querido hermano, nos toca a nosotros aceptar estas verdades. ¿Crees tú en este misterio revelado para la iglesia? ¿Es algo que llena tu corazón y dices, wow, Dios mora en mi corazón? ¿El Espíritu mora en mi corazón y Él me quiere llenar? Toca a ti decidir. Te toca a ti tomar la decisión si quieres crecer en el carácter de Jesucristo. Te toca a ti decidir si estás dispuesto o no a ser perfeccionado en Cristo Jesús. ¿Lo estás? Al comienzo de este tiempo tuvimos una pregunta clarísima. Alguien contestó y dijo, claro que sí, amén, dije yo. Esto significa morir a nuestra carne, morir a nuestros deseos, morir a nuestros proyectos, morir a nuestra incluso economía, a nuestra familia, a nuestra casa, porque Dios tiene que estar primero. Si Dios está primero, Él va a poner en orden tu casa. Amar a tu cónyuge, a tus hijos, tu trabajo, tu administración, tu tiempo, tus horarios. Él se encarga. Él nos guía y nos da sabiduría para presentarnos perfectos delante del Señor. Si es tu deseo hacer esto, hoy día, entrégale tu corazón a Dios. Si nunca lo has hecho, vamos a orar para que le entregues tu vida a Jesucristo. Pero si tú ya eres un creyente, hoy día te llamo en el nombre de Jesús. Te exhorto en amor en Cristo Jesús para que dejemos nuestras carnalidades y realmente vivamos una vida apasionada por Cristo, creyendo que Él mora en nosotros y que permitamos que llene el vaso. La única forma es cuando yo saco mis pecados y renuncio a ellos. Que Cristo sea perfeccionado en ti y en mí. Oremos. Señor Jesús, queremos entregarte en esta hora nuestros corazones. Te pedimos, Señor, por favor, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, que tú atiendas esta petición de oración, de ruego y de salvación y de vida eterna. Nuestros pecados están contra nosotros y están, Señor, para apartarnos de ti. Hoy día nos arrepentimos de nuestros pecados y te entregamos nuestras vidas a ti, Señor. Sé tú nuestro Redentor y Salvador personal. Señor, tú has muerto en la cruz, pagando el precio de mi maldad. Yo reconozco que tú has ocupado mi lugar de castigo en la cruz y, Señor, con tanto amor me has dado la alternativa de volver a empezar. Por lo tanto, hoy día me arrepiento de mis pecados y prometo serte fiel y seguirte y seguir leyendo mi Biblia y entender lo más que pueda todos los días tu palabra. Me entrego totalmente a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y esta oración es para aquellos que somos creyentes. Y si quieres me puedes acompañar o tú ya sabes, hazlo con tus propias palabras. Pero renunciemos a una vida mediocre espiritual y decidamos hacer la voluntad del Señor. Dios, ahora como creyentes te pedimos que avives el fuego del don tuyo en nosotros, que ese llamado que nos diste cuando nos convertimos se reavive, Señor, y que dejemos a un lado los pretextos para no caminar contigo. Ahora, Señor, solamente queremos vivir para ti y hacer tu voluntad. Te pedimos, Señor, que nos limpies de toda maldad y de todo pecado y nos permitas seguirte en todo momento. Señor, límpianos del pecado y llena nuestros vasos para ser llenos de tu Espíritu Santo y este misterio revelado, Señor, Cristo en nosotros, sea grande y poderoso y que podamos predicar, enseñar y hablar de ti con denuedo, Señor, sin fatiga, aunque nos cueste la prisión. En el nombre de Jesús, te entregamos todo, Señor. Amén y amén.